en estas pequeñas rebeldías, como decía, si yo me saco un 3 o no voy a un ramo y vengo a esta, es una decisión personal, no me la va a pagar el profesor ni mi madre ni nada. O sea, hay que ir viendo, ¿no es cierto?, los pequeños espacios de rebeldía en los que yo puedo ir construyéndome como sujeto, porque no puedo construir al otro como sujeto, o sea, me tengo que construir, como decías tú, a mí mismo. No puedo, si no me construyo. Pero tampoco me construyo solo. Y aquí valdrían un poco las palabras de Freire para terminar, ¿no? Nadie educa a nadie, ni nadie se educa a sí mismo. Los hombres se educan en comunión, mediatizados por el mundo. Eso es una verdad que sí que absolutamente existiera. Yo creo que está bien también. Sí, sí, ¿ya? Perfecto. Bien, le damos un aplauso. Bueno, desde ya muchas gracias por estar aquí. Personalmente me es muy necesario personas como usted y también compañeros que piensen igual, porque precisamente la crítica que nosotros también compartimos como equipo tiene que ver con una visión más bien estructural en términos como de la educación. Estoy nerviosa, bueno, no sé, ¿tienen preguntas? Ahora sí, yo pensé que tú tenías. Yo tengo 10. ¿Por qué tantas? Me encanta. Aportes. Comentarios. Sofía. Sofía, sí, era una consulta más que todo a todos. Eso, por ejemplo, no sé qué saben ustedes sobre la situación que, por ejemplo, las investigaciones que se hacen sobre educación originalmente estaban a mano del Ministerio de Educación y ahora creo que se va a pasar al Ministerio de Economía. No sé qué saben ustedes sobre eso. Sí, tiene que poner. ¿Qué saben? Sí. Lo que pasa es que, a ver, dentro de todo este esquema, el papel de la universidad cambió. ¿Ya? De hecho, yo traigo un librito ahí, tapas de libro, que me gusta sacarle, ¿cómo se llama? Escanear y mostrarlo, porque es bien interesante mostrarlo. Entonces, hace un tiempo, cuando uno se mete en este tema, se tiene que ir dando cuenta que la misión que tenían las universidades en el concepto de universidad europea, que es el que nosotros copiamos, ¿ya?, donde se concentraba el saber, ya no está. Entonces hoy día incluso se llama institución de educación superior, no universidad. El tema de la universidad como tal tenía todo un peso, que yo a veces todavía lo discuto, porque si no somos universidad, como lo discuto ya con gente de la universidad, transformémonos en un instituto. Porque si soy universidad, todavía tengo 3 misiones: docencia, investigación y extensión. Ninguna del Consejo Rector ha dicho, no, yo no tengo. ¿Ya? Pero, como esto está regido por el asunto económico, antiguamente los centros de formación de las disciplinas científicos estaban en manos de las universidades. Prueba de ello, por ejemplo, yo la número Maturana, la mayoría debe conocer quién es Humberto Maturana, un biólogo que y el mismo, ¿cómo se llama?, Varela, hicieron su trabajo en los laboratorios, trabajaron en la Escuela de Medicina y en los laboratorios de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile. Estamos hablando de científicos que dieron teoría al mundo, porque en este momento en el mundo se utiliza la teoría. Y así estoy hablando de ellos, ¿no?, pero podríamos hablar de astronomía, de química, en fin. Entonces, y las universidades, cuando estamos en el sistema democrático, con el Estado benefactor, no tenían que competir por recursos. El Estado colocaba recursos para que las universidades investigaran. ¿Vamos? Cuando empieza el neoliberalismo, impuesto en Chile, a partir del año 73, por el gobierno militar, y después por los Chicago Boys, por todo, y que Estados Unidos toma a Chile como el laboratorio y el ejemplo para todo el mundo del neoliberalismo, que además ustedes sabrán, investiguen por ahí, que la única forma funcional del neoliberalismo es a través del miedo. O sea, de hecho hay una teoría del miedo, la teoría del shock, la podemos buscar en internet, teoría del shock, se van a encontrar con Margaret Thatcher y todo, cómo se impuso el modelo neoliberal. Ese sistema es un sistema economicista que saca a las universidades de las decisiones con respecto a la investigación. ¿Por qué? Porque la investigación que le interesa a los mercaderes es una investigación aplicada, una investigación dentro del concepto capitalista, donde dicen que ellos, de un modelo de desarrollo economicista, monetarista, como dicen algunos, que va a implicar entonces el desarrollo de las minas, el desarrollo de los gasoductos,
a la usanza de las empresas transnacionales, porque ese es otro tema, ¿no? Las empresas transnacionales. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que se creó un organismo que se llama CONICYT, donde está centrada la investigación. Y en este momento se está discutiendo que no es bueno que tenga el CONICYT que siga perteneciendo al Ministerio de Educación, sino que pase al Ministerio de Economía. No se le ha preguntado una palabra a los científicos. Para que ustedes sepan algo de este tema, pueden recurrir al diario electrónico de la Radio Universidad de Chile, donde aparece este tema varias veces. ¿Ya? Y los científicos han opinado que encuentran absolutamente... Este ya es una tercera, yo diría que no es la primera vez que tratan primero de bajar los ingresos a los proyectos de investigación. ¿Fíjate? Ahora, un país que no investiga, que no inventa, va a seguir siendo un país dependiente. O sea, es un país que no inventa, que no crea nada, porque no investiga, va a seguir dependiendo de las investigaciones de otros países. O sea, en realidad es un problema bien serio, porque si uno lo mira profundamente, incluso lo podríamos trabajar con los estudiantes, solo va a salvar un país y el desarrollo de uno si uno produce conocimiento. Entonces, ¿cuánto está? ¿Estamos dispuestos a producir conocimiento? Ahora, ¿qué tipo de conocimiento? Entonces, los empresarios o los transnacionales están buscando un tipo de conocimiento que le llaman ciencia aplicada. Pero si tú investigas astronomía o una ciencia que no es muy aplicada, no tendrías los dinero. Ahora, este es un fenómeno que no está pasando solamente en Chile, porque el modelo que nosotros aplicamos son modelos que vienen de muchas partes. Pero es grave. Es grave que esto pase en el sistema de la economía. Uno dice, ojalá que los políticos que tenemos ojalá que algo suceda que impida que esto llegue a este nivel. Pero eso. Igual eso de investigar, pienso que no tiene que ver mucho con querer, sino también con la identidad de los países. Y en el caso de Chile, como que siento que respecto a la exposición hay varias cosas que decir, que en realidad alguien hoy día, la presidenta de Líderes con Mil Capacidades, decía que en México creo que le había copiado lo que están haciendo ellos como organización, dijo porque en realidad, y que ellos también habían copiado varias cosas como tipos para organizarse en el fondo. Se decía, en realidad nosotros como chilenos somos re para copiar. Y a propósito de eso quiero decir entonces que esto de la globalización nos ha enseñado bien cómo copiar hacia afuera y a dejarnos de ladito a nosotros y a esperar que nos lleguen las cositas. Entonces como que me preocupa un poco eso. Solamente claro, decir sí. que ha sido bastante violento esto de la globalización, porque hay un tema de pérdida identitaria en términos de cómo nos pensamos, cómo queremos ser y también cómo estamos siendo todo el tiempo. O sea, si uno se compara con otros países, digamos, por eso es que hay que estudiar mucho los procesos sociales, los procesos políticos. O sea, un educador, como decía alguna vez lo escuché yo, no es aquel que enseña conocimiento. Porque ya en el siglo XXI es imposible que tú enseñes conocimiento. Fíjense que la otra vez había una estadística, 2.500 conocimientos diarios hay en el mundo. Nuevos. 2.500 conocimientos diarios nuevos hay en el mundo. Hay otros que lo miden por páginas web. O sea, es tanta la implosión de conocimiento, ¿ya?, que el profesor no puede enseñar conocimiento. ¿Ya? Entonces, lo único que queda como un educador sería un estudioso de la realidad y sus consecuencias. O sea, el futuro educador debe ser un estudioso de la realidad y sus consecuencias, o sea, las consecuencias de esa realidad. Fíjense a dónde nos metemos. Entonces, en esa perspectiva, yo tendría que ver qué pasa en las otras. Cuando ella me está diciendo, ¿qué está pasando en Chile? Me describe todo lo que está diciendo. Israel. Sí. Yo te diría, si uno mira a los otros países, por ejemplo, con toda la crítica que se le da a Cuba, después del bloqueo que tuvo por parte de Estados Unidos y después del bloqueo por la Unión Soviética, cuando cae el campo socialista, tuvo que inventar un plan de desarrollo que no dependiera de las potencias. Entonces dice, oye, pero están atrasados. Sí, están atrasados. Pero en esa investigación tuvieron ellos que crear vacunas, fertilizantes, una serie de cuestiones que se vieron obligados a crear como pueblo para subsistir. Cuestión radicalmente opuesta a la de nosotros, porque nosotros tenemos una dependencia absoluta de los países desarrollados. Y lo que nos salva solo es lo que vendemos a través del cobre a ciertos países que nos compran. Si eso, incluso cuando se vende fruta y hay problemas, pues baja la economía del país. O
sea, nosotros, la globalización ha hecho que dependamos en los mercados internacionales todos de todos, pero no podemos seguir subsistiendo sin crear conocimiento y crear menos dependencia. Entonces, lo importante sería leer, yo puse el caso cubano, pero podríamos poner otros casos de otras partes del mundo, donde hay otras formas en que los países están saliendo de esto. Están obligados, por ejemplo, en el mismo, los países de Egipto y los países del Oriente, de Medio Oriente, ¿ya? Están obligados con el problema de los desiertos, en el caso mismo de Israel, a producir cultivos que permitan tener agua, que no la tienen. ¿Entienden? Nosotros tenemos una riqueza extraordinaria en aguas, pero está gobernada por las transnacionales. ¿Sí? Entonces, tenemos que volver a empezar a saber de qué vive este país. Yo me recuerdo que cuando fue el golpe militar, no me olvido nunca que antes del golpe militar, había un librito que yo tuve en tercero y cuarto medio, de ciencias sociales, que era el libro oficial en ese momento, y toda la segunda parte estaba dedicada a las riquezas naturales de Chile. Y uno quedaba impresionado de la hidroeléctrica, o sea, tenía toda esa información. Yo dudo que hoy día que los libros de ciencias sociales aparezcan todo lo que tiene que ver, porque acuérdense que también en esa era que yo le estoy diciendo era en la época de la nacionalización del cobre, o sea, nacionalizar nuestra propia riqueza. ¿Se fijan? Viene en eso se lo sucede. Entonces, entender estos procesos sociales tiene que ver también vernos a nosotros, Israel, pero al mismo tiempo ver cómo otros pueblos han podido hacer desarrollos menos dependientes que los de Chile. Esa es una cosa importante. ¿Alguien más? ¿Preguntas más? ¿No? Ya. Ahora sí, el último aplauso.